Hola a todos. Hoy empezamos la primera sesión del Food Innovate, la primera sesión que hablaremos sobre fracturas de tobillo 360. Hablaremos de diferentes aspectos, innovaciones, nuevas técnicas, etc. Son unas charlas apasionantes que el doctor Lucar, doctora Laia López, que estamos todos aquí para daros los mejores conocimientos. En primer lugar, agradecer que os conectéis para seguir viendo el Food Innovate después de varias ediciones, y sobre todo también agradecer a nuestros sponsors que nos ayudan a tirar esto adelante y poder seguir explicando todas estas innovaciones en el pie y tobillo. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, soy Daniel Grau, adjunto de la Unidad de Traumáticos del Hospital de San Pablo, y yo hoy os hablaré un poquito de las fracturas de tobillo y sus conceptos generales. Un poquito la ruta que seguiremos de conceptos es esta: tobillo, mortaja, movimientos, la evaluación radiológica, hablar un poquito de la sindesmosis, los mecanismos de lesión y la clasificación de las fracturas. Para empezar un poco, ¿no?, ¿qué es una fractura maleolar? Pues bueno, es importante saber que es una entidad independiente de lo que es la tibia distal y que es una fractura articular. Por tanto, siempre intentamos restaurar una anatomía lo más precisa posible y lograr una estabilidad correcta de la articulación para una pronta recuperación. ¿Qué tiene de especial el tobillo? Bueno, aparte de que es una artrosis como otras articulaciones y que es móvil y funciona como una polea, es importante el concepto de la mortaja, que está formada por los tres huesos, entre ellos el astrágalo, la tibia y el peroné. Es cierto que no es una bisagra al 100%, que tiene ciertos otros componentes de movilidad, entre ellos una rotación, que ahora hablaremos un poco de ello. Esta congruencia de la mortaja es muy importante para toda la movilidad y la estabilidad de la articulación, y el astrágalo mantiene siempre el contacto íntimo con toda esta mortaja en cualquier posición, mediante una combinación de un deslizamiento con movimientos de rotación. ¿Qué pasa si no se conserva? Pues que hay una sobrecarga del cartílago en algunos puntos y se genera una degeneración precoz, no una artrosis de esta articulación. Entonces, hablando de los movimientos del tobillo, podemos dividirlos en básicos y combinados. Los básicos los conocemos un poco, ¿no? Son flexo-extensión, abducción y aducción a lo largo del eje longitudinal del astrágalo, y la supinación-pronación, ¿no?, este varo-valo que se da a nivel de la articulación subastragalina. Y los combinados, que al final es un poco los movimientos que realmente realizamos durante el uso de la articulación, pues son la inversión y la eversión, que combinan, pues eso, la flexión plantar o dorsal con supinación o pronación, con aducción o abducción. Cuando queremos evaluar un tobillo es importante saber qué pruebas pedir, ¿no? Ya sea para valorar si están dentro de la normalidad, o dentro de un traumatismo, valorar posibles lesiones. Normalmente lo que hacemos servir es la radiología simple y el TAC. Radiología simple, las proyecciones que conocemos, AP, lateral y mortaja. Valorar siempre articulaciones venideras, sobre todo si son dolorosas, algunas maniobras específicas, y el TAC nos reservamos pues para valorar alteraciones o afectaciones articulares más detalladas, o alguna afectación a nivel del mayor posterior o patología más específica. Dos conceptos de la proyección AP: básicamente el overlap tibiofibular, que debe rondar los 10 milímetros, y el espacio claro entre el peroné y la tibia, que debería ser menos de 5, ¿no? Si esto está alterado, pues significa que este espacio tibiofibular está aumentado y puede haber una incompetencia o lesión de las estructuras que estabilizan la mortaja. La proyección de la mortaja, que es una proyección muy importante y nos es muy útil, es una P con una cierta componente de rotación interna de unos 10-15 grados. Lo que logramos con esto es que el haz del rayo pues esté tangencial o alineado con la superficie articular medial del astrágalo. Con esto podemos valorar mejor el espacio medial. También podemos valorar lo que es la alineación de la incisura alineada con el borde lateral del astrágalo. Y otro concepto importante, que es el ángulo talocrural, que se forma mediante una línea que va a las fundas de los maleolos, con otra que va a la superficie del astrágalo. Si esto fuera inferior a 8, nos indicaría un agotamiento del peroné, por tanto, pues seguramente una fractura o una lesión a este nivel. Y la lateral, pues para analizar el aspecto posterior del peroné respecto a la tibia, y tener en cuenta que una proyección perfecta siempre nos hace un overlap imperfecto del cuerpo del astrágalo en su totalidad. Hay otras maniobras que podemos hacer, que bueno, pues se puede ser el manual stress a nivel del tobillo para, en una dorsiflexión, pues forzar una rotación externa, y una proyección de mortaja nos puede hacer
ver estas alteraciones si realmente hay una lesión pues, medial, ¿no? Un aumento del espacio medial o esta medialización de la incisura respecto al astrágalo. Y el gravity test, que es otra forma también de forzar traccionar o tensionar esta parte medial con la gravedad para lograr ver si hay una apertura del espacio medial. Entonces, esto nos lleva también un poco a hablar de esta estabilidad del tobillo a nivel ligamentoso y la sindesmosis, que es altamente conocida y siempre se habla de lo que hay que hacer con ella y cómo estabilizarla o tratarla. Y los componentes claros, ¿no? Hay que tener en cuenta que no es solo un ligamento o un componente concreto, sino que es un complejo ligamentoso tipo peroneo, ¿no? Tenemos los componentes anterior-inferior, el componente posterior-inferior, el transverso y luego el interóseo, que viene a ser una prolongación también de la propia membrana interósea a nivel distal. Esto, pues, bueno, se va a tenerlo en cuenta porque se puede lesionar en varios aspectos. Es verdad que el posterior pues, es más resistente que el anterior y ahí, bueno, hay que saber que lo que nos estabiliza todo este complejo ligamentoso es esta mortaja alrededor del astrágalo para que aguante tanto su desplazamiento lateral como una carga axial como la rotación externa de la articulación. Y para acabar con la sindesmosis, ¿cómo la podemos testear? Pues evidentemente si hay una fractura y una lesión del tobillo, cuando estamos en quirófano y estamos tratando una fractura de tobillo, es importante estabilizarlo todo para luego testear cómo es de estable este complejo ligamentoso. Hay varios test, desde el test de Cotton a nivel de estrés manual, desde el hook test con un gancho intraoperatorio o el tap test a través de un orificio en el peroné con una rosca, ¿no? Y algo romo, empujar, digamos, o traccionar el peroné para ver si hay una apertura de más de 5 o 6 milímetros a nivel del espacio tipo peroneo que nos indicaría pues, una incompetencia de estos ligamentos. Y luego esto nos lleva a hablar un poco de cómo se lesiona el tobillo, que es lo importante, ¿no? Saber cómo se lesiona o los mecanismos de lesión que tiene esta articulación, que nos lleva a unos patrones de lesión, que esto pues, nos genera la base de las clasificaciones. Hay dos componentes importantes, que es la posición inicial del pie y la dirección de las fuerzas deformantes sobre este pie en el suelo, ¿no? Digamos que la posición del pie determina qué estructuras están tensas en el momento de la lesión, por tanto es donde se inicia la lesión de este tobillo y luego se inician las fuerzas deformantes. Si estamos en supinación, la tensión está a nivel lateral, si estamos en pronación, la fuerza está a nivel medial, por tanto es lo que primero se lesionará. Y luego sobre este pie, sobre este tobillo, se ejercen las fuerzas deformantes que pueden ser de un componente rotacional o un componente translacional. Por tanto, iniciamos con una rotura por tracción y luego se generan las fuerzas deformantes. Todos sabemos que la clasificación original de Daniel Weber es la básica, tipos A, B, C, según si la fractura está por encima a nivel o por debajo de la articulación tipo astragalina. Y algo más complejo pues son las clasificaciones de Muller-Ao y la OTA, que nos marcan un poco este componente alfanumérico, ¿no? Para clasificarlos de forma un poquito más detallada. Tanto una fractura maleolar, sabemos que es un 44 porque no es un 43, no es una tilla distal, sino que es el segmento maleolar y el peroné, ese 4. Luego el ABC, infratransis, suprasindesmal, y luego clasificamos un poquito más detalladamente pues según las fracturas acompañantes, por decirlo así, y la composición de estas fracturas acompañantes. ¿Qué es lo importante de estas clasificaciones? Pues estas clasificaciones es importante porque nos asocian el tipo de lesión con este mecanismo que hablábamos antes de posición del pie con fuerza deformante. Por tanto, es lo que nos interesa, ¿no? Saber cómo se ha lesionado esto en función del patrón de fractura que vemos. Durante una supinación aducción nos genera un tipo A, una supinación rotación externa un tipo B, y las pronaciones generan los tipos C, y en función un poquito de si es aducción o rotación externa, pues cambian los patrones finales, que viene a ser esto, ¿no? Supinación y aducción, con la supinación y rotación externa y los componentes de pronación. El primer tipo de fractura originado por un mecanismo concreto, que es la supinación-aducción, tiene dos fases básicas, que sería una fractura transversa del peroné, porque es la zona que está tensionada en un inicio, por tanto, al traccionar la fractura es una fractura transversa, y una impactación a nivel medial que genera una fractura vertical a nivel del maleolo medial. Pueden ser fracturas muy sencillas, ¿no? Desde una fractura desplazada infrasindesmal de peroné o un trafo aparentemente sencillo de arreglar en el maleolo medial, como fracturas importantes que generen pues, componentes de luxación o impactaciones articulares importantes, que una impactación articular importante siempre es un factor de mal pronóstico a la hora de tratar este tipo de fracturas. El segundo tipo es una supinación rotación externa, que las fases, digamos que se inicia a nivel anterolateral y con una rotación externa va afectando todos los componentes alrededor de la articulación, desde el componente anterior de la sindesmosis, una oblicua de peroné, el componente posterior, ya sea ligamentoso o maleolar, y a nivel medial
pues lo mismo, o maléolo o el ligamento deltoideo. Estas fracturas pues tienen un componente, ¿no? y una conformación diferente. La fractura del peroné es más oblicua, más larga, más alta y también pueden ser fracturas desde lo más sencillo, ¿no? Una fractura transinesmal escasamente desplazada, a fracturas importantes con afectación bimaleolar, trimaleolar y una gran impactación ya sea a nivel de lateral o a nivel posterior. Y luego llegamos a los componentes de pronación, en este caso con la abducción, que se genera un componente más en un plano coronal, no tanto rotacional, y las fases serían estas tres. Fase 1, un maleolo medial o ligamento deltoideo. La fase 2, a nivel de la parte posterior de la sindesmosis. Y la fase 3 hace una compresión con un bending, ¿no? Un empuje a nivel de apalancamiento del peroné que genera que estas fracturas no sean tan abajo, sino más arriba, porque la fuerza asciende a través del ligamento interóseo de la membrana hasta que rompe más arriba a nivel suprasindesmótico. Y estas fracturas, pues eso, ¿no? Tienen este componente más de apalancamiento y de ruptura más arriba. Y la pronación rotación externa pues genera algo parecido, pero es un componente más rotacional, no tanto en el plano coronal, sino a nivel, como explicábamos en la supinación. Pasa que en este caso la fuerza inicia a nivel medial y luego rota externamente. Por tanto, la fase 1 es el maleolo medial deltoideo, la fase 2 tenemos delante y sube por la membrana interósea, la fase 3 genera la fractura del peroné, que no es tanto por apalancamiento, sino más bien por una rotación de todo del componente, y la fase 4, pues un maleolo posterior o el ligamento ciofibular posterior inferior. Y las fracturas, pues lo mismo, ¿no? Tienen este componente que puede llegar a ser más sencillo, puede llegar a afectar al maleolo posterior, puede ser más o menos alta, y es verdad que este tipo de fracturas, que son rotacionales, pueden llegar a romper más arriba, como una fractura de tipo Mason-F, y lesionar pues, a nivel más alto el peroné, incluso, ¿no? A nivel de la rodilla. Y lo mismo, podemos tener desde fracturas sencillas hasta fracturas que generan luxaciones, fracturas que generan lesiones abiertas o fracturas muy altas en el peroné, que hay que tenerlas en mente y siempre pues, pensar en ellas cuando tenemos este tipo de mecanismos de lesión. Y esto sería todo. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Seguimos aquí en el Foot Innovate 2025. El Daniel Grau del Hospital de San Pau nos ha hablado de las bases de lo que serían las fracturas de tobillo, así que vamos a intentar excavar un poco a ver la evidencia actual sobre las fracturas de tobillo. Si queremos mirar la evidencia, realmente hemos de ver la evidencia del principio al final, no solo hablar de los últimos detalles técnicos o de los últimos detalles más inherentes al ligamento o al hueso, sino mirar desde el principio. En este caso, hablaríamos de las clasificaciones. Las clasificaciones más conocidas y más clásicas, como la clasificación de Lauge-Hansen o la clasificación AO, han sido de manera bastante extendida utilizados y realmente nos han funcionado, pero hasta cierto punto. ¿Esto por qué? Básicamente porque, como toda clasificación tiene ciertas limitaciones, en este caso, estas son clasificaciones clásicas que no involucran el TAC o la resonancia magnética, que tienen una correlación un poco débil con ellas y que a menudo lo que sería la clasificación y el tratamiento puede ser divergente. Entonces, lo primero, lo más importante que hemos de tener en cuenta es una valoración por TAC, sobre todo en las fracturas no obvias, en las fracturas que nos generan unas dudas o que hay una afectación a nivel de la sindesmosis. Para esto es importante tener diferentes clasificaciones como la de Bartonysek o las otras clasificaciones a nivel de la fractura, en la cual vamos a ver hasta qué punto hay una afectación de la incisura y cómo esta afectación de la incisura y del maleolo posterior tiene una correlación mecánica en la estabilidad posterior y en la estabilidad de la sindesmosis. Con lo cual, un TAC a nivel de estudio nos da más sensibilidad en el diagnóstico. Luego tenemos el problema ligamentario o el problema cartilaginoso, en el cual si no tenemos una resonancia podemos tener un estudio incompleto. No quiere decir esto que se tenga que hacer en todas las pruebas, pero sí que es cierto que cuando haya dudas o hayan mecanismos que no queden del todo claros, lo tendríamos que valorar. Y luego la ecografía dinámica que nos puede dar como herramienta valores de estabilidad, sí que es cierto que es básicamente ejecutor dependiente, con lo cual tiene cierta debilidad.
De la evaluación intraoperatoria de la sindesmosis, si miramos la evidencia, conocemos pruebas como el Cotton, archiconocido, la prueba de rotación externa con fluoroscopia, o la visualización directa con artroscopia, con sus limitaciones. Realmente todas estas evaluaciones son por sí solas, tienen virtudes y desvirtudes, pero a la que miramos la evidencia, probablemente lo que nos conviene más es realizarlas todas, ¿vale? Para poder un poco hacer un triple positivo o un triple negativo, y en el caso de que se generen dudas, entonces ahí es donde habría que acceder a una resonancia, un TAC o inclusive una valoración artroscópica, que no es inicialmente mandatoria, pero que es una opción que se debe valorar. Si queremos entrar en evidencia el tema de los tornillos transindesmóticos, en el caso de que haya una afectación de la sindesmosis, si miramos la evidencia se moja bastante y nos dice no se ha de quitar de manera mandatoria, no se ha de quitar de manera obligatoria, se ha de quitar el tornillo o los tornillos transindesmóticos cuando causan problemas, cuando causan complicaciones, cuando el paciente se queja a tiempo visto de lo que sería una rigidez mantenida, un dolor mantenido. Y eso se ha mirado en estudios randomizados y metaanálisis. Con respecto a la evidencia inherente a las fijaciones flexibles, sabemos que hay sistemas como el tie rod o como sistemas de tenosuspensión, sistemas de botones extracorticales, que parece dar una menor restricción fisiológica. Sí que es cierto que inicialmente los estudios más o menos los igualaban con el tratamiento con tornillos transindesmóticos. Parece que hay una relación bastante similar al resultado. Sí que es cierto que hay mucho menos retiradas y generan menos problemas. Con lo cual, si queremos hacer una comparativa a nivel mecánico, ambos tienen unas solicitudes mecánicas similares, ambos tienen unos resultados similares, con la pequeña diferencia de la necesidad de retiradas. Con lo cual, si queremos valorar quizás una ventaja, sería a favor de los sistemas de suspensión con chapas extracorticales, ya que habría menos revisiones. Luego, otra de los viejos nuevos conocidos sería las lesiones a nivel del deltoideo, si se han de abordar inicialmente o si no se han de abordar inicialmente. Se ve que donde hay un poco más de evidencia o donde hay más potencia y donde nos vemos más obligados a revisar estas lesiones del deltoideo es cuando hay afectación de deltoideo y de la sindesmosis. ¿Qué pasa? Hay una especie de entrecruzamiento de la inestabilidad causada por la sindesmosis y el deltoideo, y lo que parece haber una evidencia bastante sólida es en dirección de lesión multiligamentaria o lesión que afecte la sindesmosis, reparar el deltoideo igualmente. Si hemos de reparar el deltoideo y la sindesmosis, esto significa básicamente que tenemos que hacer test dinámicos dentro de quirófano y, en caso de que esto suceda, pues valorar de manera sistemática, primero abordar la sindesmosis y luego ir a abordar el deltoideo. Esto es evidencia que primero ha venido como una tendencia y se ha establecido como una evidencia que básicamente ambos retroalimentan la estabilidad a nivel del tobillo. Cuando queremos mirar el rol del deltoideo por sí solo, sabemos que en lesiones no complicadas la reparación obligatoria del deltoideo no ha de ser una norma. Sin embargo, cuando hay inestabilidad persistente o sobre todo si hay una mal reducción una vez hecha la osteosíntesis, se debe revisar el deltoideo. De cara al manejo postoperatorio, que realmente no hay muchísima literatura ni a favor ni en contra, a la que hacemos un poco de búsqueda. Básicamente, lo primero que nos recomiendan los estudios son hacer rehabilitaciones basadas en protocolos rápidos. Cuando comparamos una carga temprana y una carga retrasada, no hay grandes cambios a largo plazo. Sin embargo, lo que viene siendo la movilidad, conseguimos una mejor movilidad en el caso de una carga precoz. La carga es importante, el balance articular inicial es importante, pero cuando vamos a hacer revisiones largas y sistemáticas, se consigue que la carga precoz es y tiene un efecto
funcional a largo plazo más considerable que el balance articular. Y si valoramos entre la carga y la no carga, la funcionalidad en los próximos meses, en los siguientes meses, se verá mejor con la carga precoz que no con la carga diferida. Sí que es cierto que cuando nos acercamos al año, los resultados suelen ser bastante equiparados, pero en este caso hay que valorar un poco de qué tipo de paciente hablamos, si precisamos un retorno más precoz a la actividad y básicamente en este sentido apoyarnos en esta evidencia para dar este tipo de tratamientos. A nivel de lo que sería la coste-efectividad, parece que el tratamiento mediante la carga precoz es más coste efectivo y esto tiene que ver mucho con el tipo de ayudas, la vuelta al trabajo, la vuelta a actividades contra la no carga inmediata. Y esto lo dicen estudios de revistas de alto impacto como The Lancet. Con lo cual, en resumen, y si queremos un poco coger toda esta evidencia de fracturas de tobillo, la valoración inicial es en fracturas que son absolutamente straightforward, que son fracturas conocidas, hacemos nuestro tratamiento convencional. En caso de que tengamos una posible afectación del maleolo posterior, lesiones importantes con afectación de la syndesmosis, se recomienda, es mejor tener un estudio mediante TAC, ya que nos dará mucha más información con respecto a la estabilidad de la parte posterior. La reparación del deltoideo no ha de ser rutinaria como dogma. En caso de que haya inestabilidad, en caso de que haya lesiones de la syndesmosis, sí que se recomienda. La revisión del deltoideo es también importante, sobre todo si hemos hecho una reducción y aún no conseguimos, si hemos hecho una osteosíntesis, y no conseguimos una reducción correcta. En caso de que la hagamos, podemos accederlo mediante sutura directa, mediante reanclajes, etc. Y en cirugías estables que hemos hecho un tratamiento correcto, podemos y nos beneficiaríamos de una carga precoz, una rehabilitación inicial y una inmovilización lo más corta posible para conseguir un resultado rápido, eficiente y efectivo en el paciente. Con lo cual, es importante mirar estabilidades. Hay una tendencia y empieza a haber una evidencia de mejoría de reducciones con sistemas de tenosuspensión o de fijación extracortical. Lógicamente, siempre hemos de partir de una reducción anatómica, un tratamiento adecuado de las partes blandas. Muchas gracias. Philbone consiste en un creador de hueso compacto que induce al crecimiento óseo de una manera efectiva gracias a su composición 100% de cortical humano al que se le ha eliminado el componente mineral del hueso, por lo que las proteínas morfogenéticas óseas están expuestas proporcionando una fuerte osteoinductividad. A través de un nuevo desarrollo del tamaño de las partículas de la matriz ósea desmineralizada, se le ha dotado de una gran maleabilidad para que los doctores puedan manejarlo con precisión a la hora de aplicar el producto. En la práctica quirúrgica se utilizan cada vez más técnicas mínimamente invasivas y el cirujano requiere que el producto tenga una gran fluidez para poder implantarlo a través de una cánula en el lugar que precise. Philbone fluye perfectamente y se puede utilizar con cánulas desde 8 a 13 Gs. Philbone, en resumen, es radiopaco, único en el mundo. Maleable, soporta cargas, 50 kilogramos por centímetro cuadrado. Creador de hueso compacto, fluido. Philbone se utiliza cuando se desea una rápida regeneración de tejidos en pseudoartrosis, defectos óseos en cualquier cirugía de ortopedia, traumatología, maxilofacial, neurocirugía y estabilización de la columna vertebral.
Hola, ya estamos todos aquí en el Foot Innovate. A mí me toca presentar los puntos de controversia en fracturas de tobillo, que son muchos. Esto es un poco el desglose de lo que vamos a hablar. Estos son los puntos más calientes que tenemos cuando nos enfrentamos a estas fracturas, ¿no? Clasificación, qué técnica quirúrgica, las lesiones o tratamiento de la sindesmosis, la rehabilitación y otros aspectos. Vamos a empezar por la clasificación, ¿no? ¿Y qué controversias tenemos en la clasificación? La primera es qué sistema vamos a utilizar en la clasificación de las fracturas. Hay muchos, el Weber, el AO, el Lange-Hansen, y básicamente la literatura nos dice, si queremos establecer un sistema para todos y que todos más o menos clasifiquemos de una forma igual, el mejor sistema es el sistema de Weber, que es lo que utiliza el infra, trans o suprasindesmal, el ABC. Esa es la clasificación que ha demostrado mejor fiabilidad y reproducibilidad en las fracturas. Otro de los problemas que tenemos o controversias que tenemos en una fractura es si esta fractura es estable o inestable y cómo diferenciamos una de la otra, ¿no? A veces, como en este caso que vemos, es muy fácil, es una fractura inestable, pero otras veces nos es más difícil. ¿Y cómo lo vemos o cómo lo clasificamos? Pues básicamente valoramos el espacio medial, si hay o no desplazamiento, y desplazamiento del peroné. Estos son los criterios radiológicos. Este caso son claros que son inestables, pero muchos otros dudamos si es necesario o no una cirugía. Y aquí hay una evidencia clara de que la radiografía en carga o la radiografía en estrés nos sirve para diferenciar estos casos que dudamos. Con lo cual, si tenemos una duda de una fractura, si es estable o inestable, si hay un componente de afectación medial o no, es mejor citar a este paciente al cabo de 7-10 días, hacer una radiografía en carga y mirar a ver si en este caso es estable o inestable. Otro de los problemas que nos encontramos en las fracturas de tobillo es, ¿hemos de pedir a todas las fracturas un TAC o no? No hace falta. A veces es muy fácil, depende en qué sistema estamos, es fácil pedir TAC, pero a veces en otros es más difícil. Sí que es verdad que la literatura y los estudios nos dicen que en 20-40% de los casos con el TAC cambiamos el tipo de tratamiento o incluso la vía de abordaje. ¿Cuándo recomendamos hacer el TAC? Si lo ponemos en todo, perfecto, en todos, pero si no, sobre todo si sospechamos una fractura, una trimaleolar, una fractura con componente posterior y en pacientes en edad más joven. Este caso, por ejemplo, como veis, es una fractura con un desplazamiento muy importante del maleolo posterior, con una subluxación de la sindesmosis de la articulación que necesita pues, una vía posterior en este caso. Y en caso de maleolo posterior, ¿qué técnica vamos a utilizar? ¿No? ¿Qué técnica vamos a utilizar? Lo primero es, ¿cómo valoramos este? ¿Es solamente el tamaño es importante? Pues no tanto el tamaño, sino la congruencia. Yo siempre digo, ¿no? Lo importante es la congruencia de la sindesmosis dentro de esta fractura del maleolo posterior. Existen varias técnicas, ¿no? Una reducción indirecta que se llama, una reducción indirecta como en este caso unos tornillos anteroposteriores o una reducción directa mediante una vía posterior, posteromedial o posterolateral, como veáis. Cada una de las opciones tiene sus pros y sus contras. La vía posterior nos da una estabilización y biomecánicamente es muy superior, pero nuestra experiencia, o al menos en mi experiencia, es que en muchos casos puede dar o da una cierta rigidez de la flexión dorsal y algunos problemas en los peroneos o en el FHL. Estos casos que hemos ido también, como veis, vía posterior. En el caso de maleolo medial, ¿qué técnica quirúrgica podemos realizar? Existen muchos sistemas, ¿no? Sistemas de tornillo solo, un tornillo, dos tornillos, tornillos bicorticales, con placa. Entonces, sí que es verdad que en caso de fracturas más de la punta,
con 1 o 2 tornillos es suficiente, pero las fracturas más verticales necesitan de al menos un par de tornillos o sobre todo una placa. ¿Qué hacemos nosotros? Si vemos que hay fracturas como estas con gran combinación e incluso con afectación del malleolo posterior, vamos a placas gancho. Ahora la industria nos ha proporcionado sistemas muy versátiles con placas de muy bajo perfil, muy anatómicas, que nos ayudan mucho a la reducción y a la fijación de estos sistemas. Otra de las grandes controversias en la técnica quirúrgica es el ligamento deltoideo. El ligamento deltoideo, en caso de fracturas equivalentes bimalleolares, ¿es necesario la cirugía o no es necesaria? Gran duda. Nosotros hasta la fecha éramos un poco conservadores en este punto, pero es verdad que viendo los resultados y viendo la evidencia, cada vez yo tiendo a reparar más deltoides, porque es un componente de estabilización. Entonces es una buena idea ahora que tenemos sistemas mucho más fáciles de suturar, incluso sin nudos, con sistemas knotless, esta reparación se hace mucho más sencilla. El gran punto de controversia en todas las fracturas de tobillo es la sindesmosis, ¿no? La sindesmosis, ¿qué puntos tenemos? Primero, el diagnóstico de la lesión. ¿Cómo diagnosticamos la lesión? Ya sea por una radiografía simple, que a veces en estos casos nos podemos saltar la mitad de los casos, la resonancia, pero no vamos a pedir resonancia de todas las fracturas, o la valoración intraoperatoria. Estos casos, veis aquí, vemos una lesión de la sindesmosis en resonancia. Todo el ligamento tibio-peroneo anterior está lesionado y dañado. En el otro caso tenemos claramente una afectación en el TAC de la sindesmosis. Vemos que los ligamentos están lesionados. Esta es una imagen intraoperatoria donde vemos que la sindesmosis se abre, en este caso, después de la reducción del peroné y de la parte medial, vemos que aún la sindesmosis tiene una inestabilidad. Para mí, este es el mejor sistema, valoración intraoperatoria. Hacemos toda la fijación, peroné, componente medial, ya sea por el ligamento deltoideo o por la fractura, y después revisión directa, no por escopia, sino directa de cómo está. Que vemos que hay una inestabilidad, pues entonces fijamos. ¿Y cómo fijamos? Aquí es la duda, ¿no? En qué sistema de reparación hacemos. Lo que sí que vemos es que la reparación es esencial, aunque algunos estudios nos dicen que esta reparación da peores resultados, pero no por la reparación, sino por el tipo de fractura, ¿no? Entonces tenemos sistemas de fijación directa con tornillos, un tornillo, dos tornillos, unicortical, bicortical. Esto no hay evidencia de que uno es mejor que el otro, o sistemas flexibles como estos. Nosotros tendemos cada vez más, si se puede, a sistemas flexibles. Aunque muchas veces durante el proceso por temas logísticos a veces no tienes, pero si puedes es mejor este sistema que nos da una carga temprana y no tenemos problemas de roturas de tornillos, etc. Un sistema que queremos probar, aún no tenemos experiencia, es lo que se llama reparación directa. En vez de poner un tornillo transindesmal, a través de la sindesmosis, hacer una reparación con un internal brace. Y esto, algunos estudios han demostrado buenos resultados, como veis aquí. Ahora vamos al resto de opciones o temas que nos da controversia. Primero, ¿hemos de usar isquemia en todas las fracturas o no tenemos que usar isquemia? Esto es controvertido. Nos es mucho más sencillo y fácil utilizar isquemia, pero sí que es verdad que el edema posoperatorio, el dolor y el consumo de analgesia está un poco más afectado. No queda claro, pero sí que es verdad que al paciente le va mejor, pero depende de qué tipo de fractura, nos complica un poco la cirugía. Otro de los aspectos es el uso de Wallach, que nos saca la isquemia y nos aporta la analgesia intraoperatoria. La evidencia, que no es mucha, nos ha demostrado buenos resultados de dolor posoperatorio, estancia más corta y satisfacción del paciente. Y tampoco usamos isquemia, que nos ayuda al paciente a la cirugía.
Otro punto también importante es en personas mayores y con mucha comorbilidad, con muchos antecedentes, que con fractura, luxación de tobillo, ¿qué tratamiento es el mejor? ¿Hemos de realizar una fijación y dejar a este paciente varias semanas sin apoyar, o podemos realizar otro tipo de sistema para que rápidamente este paciente pueda empezar a deambular? La literatura nos dice que en pacientes muy seleccionados, paciente frágil con fractura, luxación de tobillo, la artrodesis o fijación tibio-talocalcánea da muy buenos resultados, tanto de estancia hospitalaria y como complicaciones posoperatorias. Y es verdad que nuestra experiencia es muy buena en este sentido. Lo hemos comentado en otros Foot Innovates. La fijación tibio-talocalcánea en pacientes mayores es una muy buena indicación. Como este caso, que hemos hecho un clavo, no fresamos o no desbridamos la articulación, pero sí un clavo temporal en el tobillo. Y por último, uno de los puntos también muy controvertido es ¿qué hacemos en el posoperatorio? ¿Carga temprana o carga diferida 6 semanas de la fractura? Toda la literatura nos dice que la carga temprana, al menos 2-3 semanas, nos da una rehabilitación más rápida, un regreso al trabajo más rápido y mejores resultados funcionales sin tener más complicaciones. La verdad es que actualmente con los sistemas de fijación muy superiores a la placa de tercio de caña que habíamos utilizado hasta ahora, estos sistemas de fijación tan buenos nos permiten una rehabilitación de la fractura de tobillo mucho más rápida y unos mejores resultados. Muchas gracias y seguimos con todas las charlas. Bien, vamos a hablar de innovación en fracturas de tobillo. Yo soy Laia López, soy cirujana de pie y tobillo, coordinadora de toda la cirugía de pie y tobillo en el Hospital de Sant Pau, y también me dedico a la parte de innovación de cirugía pie y tobillo. Así que es un tema que es apasionante. No os voy a hablar de fracturas, os voy a hablar más bien de innovación, porque hemos estado hablando todo este tiempo de fracturas y ahora viene la parte de innovación. Bien, artrodesis tibio-talocalcánea. Yo creo que realmente es el futuro, ¿no? Fracturas de tobillo que son pacientes ancianos con mala calidad ósea, que son fumadores o con patología psiquiátrica. Yo creo que ya casi todos los cirujanos de pie y tobillo iríamos a una artrodesis, ¿no? De entrada, pocos nos dedicaríamos aún a hacer una osteosíntesis. Pero la pregunta sigue siendo la misma, ¿no? ¿Cuándo hacemos una artrodesis tibio-talocalcánea? Es difícil la pregunta. Sobre todo, mi indicación es cuando es un paciente anciano, que necesitamos de una carga inmediata, o un paciente que no va a cumplir una descarga, una inmovilización, ya sea por una patología psiquiátrica o porque son pacientes con mucha comorbilidad, sobre todo diabéticos tipo 2 o con factores de riesgo que nos van a decir que ese paciente tiene un riesgo más aumentado de infección y que por una artrodesis tibio-talocalcánea mínimamente invasiva vamos a disminuir ese riesgo de infección. Un caso, señora de 79 años, independiente, activa, pero con su Parkinson y diabética tipo 2, con esta fractura sin afectación de partes blandas. Y en este caso yo creo que esta edad, si es una paciente que no tiene contraindicación quirúrgica, se tiene que operar. Yo creo que casi todos los que estamos aquí lo operaríamos y es una buena indicación para una artrodesis tibio-talocalcánea. ¿Por qué? Porque nos permite una carga inmediata, nos permite ser mínimamente invasivos y esa paciente la tenemos a las 2 semanas caminando. El tema de la cruentación, pues bien, hay muchos estudios, la mayoría no se cruenta. Yo, porque tengo bastante manejo con la cirugía percutánea, creo que si se puede, pues mejor. Se hace una cruentación primero de la subtalar, solo poner el paciente en decúbito lateral, a un abordaje posterolateral, voy a la subtalar, cruento la subastragalina y luego con cierta rotación me voy a tibiotalar. Tengo que decir que esta cruentación que la hacía con la mano alzada, ahora cada vez más con el uso del 3D, pues ya me van con guías que puedo cruentar toda esa superficie mucho mejor y evito riesgos de pseudoartrosis, que esto ya sabéis que también supone roturas de material.
ese tipo de cruentación, va sin isquemia y es mínimamente invasiva. Así que en pacientes como esta señora con una mala calidad ósea, yo obviamente, y esa calidad de la piel, no me plantearía una vía de abordaje abierta. Haría una artrodesis o bien percutánea o bien artroscópica. El problema de la artroscopia es que muchas veces se requiere de una isquemia y son pacientes que ya vienen con una enfermedad arterial periférica. Y no cruentación, obviamente, supone menor tiempo quirúrgico, menos riesgo quirúrgico y también es una opción. Ahora bien, si tenemos la posibilidad, otra cosa es que no tuvimos la posibilidad o no tenemos la curva de aprendizaje de la cirugía percutánea, podríamos ir a la no cruentación. Obviamente, si decidimos para una artrodesis tibiotalo-calcánea, tenemos que permitir la carga porque una de las ventajas es que es una artrodesis, es estable y nos permite la carga precoz a las 2 semanas o cuando la herida esté bien. El paciente tiene que deambular, es un paciente anciano que requiere de la movilización activa. ¿Qué hemos aprendido a base de hacer fracturas de este tipo con comorbilidades, con edad avanzada y artrodesis de entrada? Bien, hemos aprendido que son fracturas que normalmente que tienen un patrón mucho más complejo por la osteopenia, por la osteoporosis, que es mejor compaginar la cruentación en decúbito lateral, como os he comentado, iniciar con una sofastraína percutánea y la tibiotalar. Obviamente es mejor artroscópica porque llegamos a mayor superficie articular a no ser que tengamos el uso de las guías 3D personalizadas. Y eso sí, requiere un mayor tiempo de consolidación radiológica, no clínica. No tenemos que desesperarnos cuando no vemos consolidación. Son pacientes que cuestan, que cruentamos no siempre bien y cuesta un poquito más. Tratamiento ortopédico en ancianos. Hay muchos estudios que nos hablan de que hay poca tolerancia. Esa antigua creencia que teníamos de paciente con una fractura de tobillo va bien con un yeso, falso. Son pacientes con una baja demanda funcional, pero que necesitan movilizarse y que si van con inmovilización, con yeso, se pueden ulcerar, pueden llagar y que requieren de tener una pierna que pueda caminar pronto. ¿Cuándo indicamos una artrodesis tibiotalo-calcánea? Hay muchas escalas. Esa es la que usamos nosotros, el Charleston, que es una escala muy sencilla. Como ves, a partir de 80 años ya son más de 4 puntos y a partir de 4 puntos ya estaría indicado. Entre 70 y 79 años son 3 puntos, pero solo que tiene una comorbilidad como sea una diabetes, ya nos vamos a los 4 puntos. Es una escala útil para un poquito guiarnos cuando sería preciso o nos podría ayudar una artrodesis. Clavo endomedular de peroné. Creo que es una buena alternativa. Cada vez tenemos más curva de aprendizaje y la técnica es más sencilla. Son clavos flexibles, mínimas incisiones, biomecánicamente son similares a las placas y con un buen resultado a largo plazo. Pero obviamente no es para todas las fracturas ni para todos los pacientes. ¿Cuándo nos lo plantearíamos? En nuestro caso lo plantearíamos en pacientes que igual le convendría una osteosíntesis, que no están para hacer una artrodesis tibiotalo-calcánea de entrada porque son jóvenes, pero que la afectación de partes blandas nos limita esta osteosíntesis de entrada y el hecho de hacer una mínima incisión vamos mucho más rápido. Nos permite también una carga precoz. Fijación externa, yo creo que es uno de los grandes futuros en fracturas complejas de tobillo, sobre todo la fijación externa circular, porque si tenemos un buen manejo de los pines, de las agujas, nos pueden tratar algunas fracturas, sobre todo de pilones tibiales, y también nos permitiría con los patines poner una carga inmediata. Predicción de la artrosis postraumática. Yo creo que ese es un gran debate y es aquí donde yo vengo la gran innovación, ¿no? Nosotros es una cosa que cada vez tenemos más por la mano, el tema del uso del 3D, los elementos finitos. Los elementos finitos es una cosa muy interesante que los bioingenieros analizan de entrada dónde se va a producir esta artrosis postraumática con mayor probabilidad y cuándo.
Y esto nos permite actuar antes si hace falta con, por ejemplo, ciertas osteotomías o plantearnos si vale la pena reparar ciertos ligamentos o esperar y predecir, sobre todo predecir. Al tratamiento de artrosis postraumática ya evidente en paciente joven. Eso es en nuestro día a día, ¿no? Sobre todo los cirujanos de pie y tobillo, no todos los de traumáticos, sino los de pie y tobillo. Pacientes que ya se han tratado, que han empezado con una artrosis, pero que no están para hacer una fusión, no están para una prótesis. ¿Qué hacemos? Yo creo que la artrodiástasis es uno de los futuros. ¿Por qué? Porque hacemos una pequeña diástasis con el fijador monolateral y una artroscopia. Osteotomías supramalolares. Obviamente, cada vez vamos a tratar más, porque las fracturas se tratan, van bien, pero muchas empiezan, como os he dicho, con la predicción de los elementos finitos con una artropatía precoz. Y ahí es donde las osteotomías tienen su papel. Obviamente siempre planificadas. Así que la planificación 3D nos permite visualizar, comprender mejor el tipo de fractura. Cada vez vamos a usar más los modelos 3D, no solo en fracturas de calcáneo, que se utilizan mucho, también en fracturas de tobillo para entender. Tenemos que ir un poco más allá. Creo que ahora casi todo el mundo pediría un TAC para un malleolo posterior. ¿Por qué no pedimos una impresión 3D? ¿Por qué no pedimos entenderlo perfectamente? El uso de la resonancia es una cosa que deberíamos empezar a pensar en ciertas fracturas para descartar que nos tenga una lesión osteocondral y a tratarlo de entrada. Lesiones del deltoideo que no están claras, igual el uso de la resonancia puede tener un papel. La fluoroscopia 3D intraoperatoria. Yo creo que esto también puede ser un gran avance. El SIAN, que se utiliza en mucha cirugía de columna, deberíamos tener en la ocasión la posibilidad de poderlo utilizar dentro de nuestro día a día, ¿no? de nuestro quirófano. Son sistemas de navegación quirúrgica que nos pueden ayudar con mínima incisión a ciertas reducciones. El uso de artroscopia. Yo creo que el uso de artroscopia será una otra herramienta en nuestras fracturas. No cuesta nada poner el artroscopio, mirar si nos ha quedado una buena reducción, revisar si hay una lesión de cartílago, revisar el ligamento deltoideo que no estamos seguros. Cada vez, así como lo que decíamos, pedimos un TAC, tenemos que pensar en el uso de la artroscopia. Como conclusiones, hay un cambio en el tratamiento quirúrgico clásico. Tenemos que empezar a pensar en otras posibilidades aparte de la osteosíntesis convencional, en artrodesis tibiocalcánea de entrada, clavos de peroné. La fijación externa minimizada, o sea, para fracturas complejas, fijador circular, es una alternativa. El uso de la artroscopia en la cirugía percutánea cada vez va a ser más presente, sobre todo para artrodesis tibiocalcánea. Y la rehabilitación, obviamente, hay un cambio de paradigma. Fracturas que antes dejábamos 6 semanas en descarga, los estamos dejando cargar en 2 semanas. Confiamos en nuestra osteosíntesis. Y sí que es verdad que cada vez hay más uso de aplicaciones de dispositivos portátiles que nos ayudan a monitorizar esta recuperación, esta rehabilitación y que obviamente los pacientes mejoran. Y acabo con lo que realmente me gusta de la innovación, que es el uso de la impresión 3D, que no solo nos va a ayudar a entender, a planificar las cirugías mejores, sino que nos van a ayudar a la fluoroscopia intraoperatoria y a inmovilizaciones más personalizadas, como las férulas 3D personalizadas. Muchas gracias. Ahora estamos aquí en el grupo de la parte de discusión. Tenemos a nuestro residente Andrés, que nos presentará varios casos y haremos una discusión de cuáles son las mejores opciones. Adelante, Andrés. Buenas a todos, soy Andrés. Os traigo el primer caso. Es una mujer de 54 años sin antecedentes de interés, activa, que es por caída de su propia altura, presenta la siguiente lesión. Estas son las radiografías con la inmovilización, ¿no? Y hicimos un TAC para ir desentrañando un poco más las lesiones.
presenta una fractura de maleolo tibial, una fractura transindesmal de peroné y una fractura del maleolo posterior, que viendo las clasificaciones la tipificamos como un tipo 3 por tener doble fragmento. Tras planear un poco qué abordaje hacer y qué tipo de cirugía, decidimos hacer un abordaje posterolateral, ¿vale? A partir del cual conseguimos sintetizar los dos maleolos y hacer un abordaje, una síntesis percutánea del maleolo tibial. Mi intención con este caso era un poco discutir, a ver qué hacíais vosotros a la hora de decidir si sintetizar el maleolo posterior, cómo hacíais, la indicación, si lo sintetizabais todos por axioma o cómo hacíais. La primera pregunta sería, ¿hacemos TAC a todas las fracturas? Nosotros hemos pasado una época de que había que primero rogar, luego más o menos se justificaba y ahora poco a poco empezamos a normalizar los TACs. Allí en San Pau, ¿cómo lo tenéis? ¿Podéis pedir TAC rápidamente? ¿Tenéis buen acceso a esto? Sí, en cualquier fractura que sea trimaleolar o tenga cierta afectación articular un poco compleja, ante la urgencia siempre pedimos el TAC. Si es un peroné simple o una bimaleolar muy clara, pues a lo mejor no, pero en cuanto haya alguna afectación más allá, siempre pedimos un TAC. Sí. Nosotros ahora recuperamos un poco la radiografía en carga. De hecho, hacemos un poco vuelta al inicio, ¿no? Y el TAC le damos mucha importancia, sobre todo cuando hay afectación posterior. Cada vez, sobre todo lo que son bimaleolares, la típica Weber B sencilla, al operar el res en la guardia, hemos pasado a hacer muchas veces controles con radiografía en carga y nos llevamos bastantes sorpresas. Muchas fracturas que antes operábamos, ¿no? Son conservados. Bueno, es la diferencia entre estable e inestable, pero es verdad que el TAC nos ayuda mucho en estos casos para valorar si vamos por vía posterior o no. El caso es muy bueno, el abordaje es correcto, yo creo que todos iríamos por detrás. La duda siempre es si vas solamente por detrás, que es mucho más fácil, o si haces la parte posterior inicial y después das media vuelta y realizas síntesis del peroné por el lado, o por cómo decidíais. Bien, nosotros casi siempre que hacemos un abordaje posterolateral aprovechamos el mismo abordaje para hacer la síntesis del maleolo peroneal por vía posterior, ¿no? ¿Y usáis este mismo diseño, placa posterior o lateral? Sí que es verdad que, ¿no? En algún caso que, por ejemplo, pues quizá yo creo que testamos la sindesmosis o pensamos que tenemos que acabar poniendo un tie rope, igual. Así que sí que es verdad que el abordaje posterolateral también si no hay mucha afectación medial, ¿no? Posteromedial, y llegas bien, puedes lateralizar un poquito este abordaje posterolateral y un poco más pegado al peroné, o incluso si tienes que hacer una incisión un poco más larga, te da normalmente para poner una placa lateral de peroné. Solemos poner bastante placa lateral de peroné, no tanto posterior o posterolateral, por sistema. Tampoco nos gusta tanto a nivel de los peroneos detrás, como que lo notamos que molesta más la placa, por decirlo así. Y ponemos la placa lateral de peroné y la posterior de tibia. A partir de ahí, pues si hay que testear la sindesmosis, si tiene alguna cosa extra desde lateral, también lo podemos hacer. Pero sí, yo creo que el abordaje está bien. La síntesis se puede hacer por posterior también, no hay problema. Y bueno, creo que está resuelta bien. Sí que bueno, la placa es bastante larga, la de tibia, y quizás no hacía falta tanto, pero está 2 placas y tornillo medial, sí. Sí que es verdad que se habla poco, pero lo que decías tú de los peroneos a veces pues da problemas. Dan problemas, e incluso también a nivel de la tibia, el FHL que pasa justo de lateral a medial también nos puede dar problemas y de hecho hay patología aquí. Por eso a veces la vía posterior, que ha sido siempre, vamos a vía posterior, en algunos casos hay que revalorarla por esta afectación posterior. Bueno, muy buen caso. Tenemos un segundo caso. Segundo caso, trata de una mujer de 84 años, independiente, con antecedente de un parkinsonismo, una caída también en su propia altura. Se hace esta lesión, en la que además presenta una herida abierta en la cara venial de 6 centímetros, catalogada con una fractura abierta tipo Gustilo 2. El caso, lo que hicimos fue poner un fijador y estudiarlo con un TAC. Una vez estudiado y planeado, ¿qué tratamiento definitivo propusimos? Pues hacer en este caso, valorando al paciente, una artrodesis con un clavo tibio-talocalcáneo.
Lo que quería un poco comentar con este caso es, bueno, si opináis que es una indicación correcta, si os gusta, si preferís hacer una síntesis un poco más... Normalmente, es verdad que en San Pau no solemos hacer muchas artrodesis en fracturas agudas. Normalmente intentamos sintetizarla siempre. Y el fijador, bueno, se puede poner. Intentamos evitarlo siempre que sea posible. Y es verdad que probablemente si la puedes reducir bien y aguantar con unas férulas, lo solemos aguantar con férulas, con fijador. Y sí, la artrodesis puede ir bien, ¿no? A veces con el equipo de PIA, ¿no? A veces hablamos si podría ser tributario con paciente de hacer alguna artrodesis, pero normalmente intentamos hacer la síntesis. Si tenemos suficiente paciente y hueso, hacemos síntesis. Sí, a ver, la evidencia nos dice que ya a partir de 80 años ya nos deberíamos plantear de entrada un artrodesis tirotarocalcánea y en pacientes a partir de 70 con comorbilidad, sea diabética, diabéticos o obesidad, también pues hay distintas escalas y todo los últimos estudios nos llevan a la artrodesis, ¿no? Yo aquí os preguntaría, ¿cruentáis, no cruentáis? ¿Cómo hacéis la artrodesis? Sí, la artrodesis realmente nos ha cambiado en este tratamiento y cada vez indicamos más artrodesis o fijaciones, porque no artodesamos, en nuestro caso no cruentamos, pero fijamos. Nos ha dado buenos resultados. Es verdad que algunos pacientes que pensabas que quizás la mortalidad sería antes o que las comorbilidades estaban descompensadas, pues después tienes que sacar algún clavo. Un clavo tenéis que sacar por molestias. Sí. Pero no desbridamos, fijamos, no lo hacemos directamente, sino que esperamos un tiempo porque programamos bien esta cirugía, pero realmente cada vez hacemos más en casos muy seleccionados. Sí, yo creo que llegado a este punto el clavo acaba siendo un fijador externo-interno. El fijador probablemente hoy en día nos lo ahorraríamos. Iríamos directamente al clavo, siempre y cuando tengamos un poco la disponibilidad. Pero yo creo que de cara al futuro son fracturas que serán no bien de la guardia, pero que será una fractura más frecuente, más habitual y el clavo acabará siendo un poco una apertura inversa prácticamente. Yo creo que en el hospital todos los resis ya tenéis un poco acceso a ellos y realmente se ha ido como mecanizando bastante. Sí que es cierto que un poco lo que comentaba Manel, si tenemos un paciente octogenario que es muy activo y que realmente estaba muy bien físicamente, podemos errar poniendo un clavo y no tocaba. Y estos son los que acaban molestando, la rigidez acaba dando problemas y muchas veces se tiene que acabar retirando. Con lo cual ahí es importante abordarlo mediante escalas de funcionalidad, o el Charlson o la escala que utilicemos para saber si realmente más allá de lo añoso del paciente, sea realmente un paciente de alto riesgo o si hay una lesión de partes blandas importante, que yo creo que aquí sí que aporta bastante. Sí, yo creo que en cuanto a eso, a partes blandas tienen su sentido, ¿no? Si tienes muy mala piel o muy malos tejidos, pues en su sentido. Es verdad que hay gente mayor, octogenaria, también tolera bien reducciones no tan perfectas, ¿no? Y que a veces, pues, aunque sea con un clavo o con un clavo de peroné, por ejemplo, que hay nuevos sistemas de fijación y alguna síntesis más mínima a nivel del resto de la tibia, aunque haya una cierta reducción, por decirlo así, o no una reducción tan perfecta, lo toleran bien. Por lo tanto, en general intentamos la síntesis porque normalmente, aunque el resultado no sea tan óptimo a nivel clínico o sintomatológico, pues van bien. Si la piel va bien, ¿no? Y lo tolera, ¿no? Pues... Y si no se lo pasa a la hialonidad. Y luego la artrodesis secundariamente y ya está, no hay problema. Yo os iba a preguntar, ¿habéis tenido muchas fracturas perimplante? Porque esto cada vez hacemos más en pacientes ancianos, ¿no? ¿Y qué va a pasar, no? Sí que es verdad que te dicen, ¿no? Que no se tiene que quedar en el istmo cuando más largo, pero igualmente nos van a llegar, ¿no? Yo creo que no hemos tenido. Yo creo que no nos llegarán, yo creo que nos llegarán, aún no hemos tenido. Yo supongo que tiene que ver con esta baja demanda. Bueno, la baja demanda, pasar el istmo, eso es importante. Pero yo creo que somos víctimas de nuestras innovaciones, tal cual. ¿Y tema carga? ¿Cuándo los dejaríais cargar? Pronto, si no la operamos. Mira, con el clavo, ¿no? Lo dejáis cargar 3 semanas, una vez la piel esté ya más mejor y en caso de fracturas de verdes haya consolidado, haya curado bien, entonces ya carga un par de semanas. Pero no nos preocupa tanto. Claro, aquí probablemente lo dejaríamos con síntesis, un mes 5, te esperarías, ¿no?
5 o 6 Eso, semanas. 5 o 6, le puedes poner una bota también como para curarte en salud, pero bueno, eso es de que cargan más tarde, ¿no? Que con un clavo. Y experiencias en clavo de peroné, que lo nombrabas. Nosotros de momento tenemos como mucha curiosidad, pero no hemos visto cuál es el caso de Wood. ¿Habéis hecho qué? Hemos ¿Cuál es vuestra hecho sensación? pocos. Hemos hecho, no sé si llevamos 2 o 3 y tenemos un par más en pendientes, que tributario. Claro, tiene que ser una fractura como transversa, ¿no? Que no tenga mucho cizallamiento, también que tenga un poco de stock a nivel distal que permita encerrojarlo el clavo a nivel distal. Yo personalmente no he hecho ninguno, pero en mi equipo se han hecho un par. A ver si me toca el siguiente a mí. Y es una técnica que está bien para este tipo, ¿no? De las malas partes blandas o gente mayor que quieres hacer lo mínimo para aguantar el tobillo en su sitio y que puedan consolidar de una forma. Sí, al final no es seleccionar muy bien la fractura, tener un paciente con una afectación de partes blandas, que ya te limita la síntesis, ¿no? Y sí que es verdad que te permite también la carga, ¿no? Que esto también es un factor. Aún así, todos los conceptos, ¿no? Los últimos conceptos de síntesis, no de artrodesis ni de clavo de peroné, de síntesis convencional, están cambiando, ¿no? Y realmente la carga, por lo menos en el hospital, la mayoría de pacientes los empiezan a cargar ya a las 2 o 3 semanas ya. Es que al final La evidencia nos ha demostrado que... de hecho, invertimos en materiales, invertimos en inmovilizaciones, rehabilitaciones, pero muchas veces nos da miedo cargar la punta. Entonces, el sentido de hacer grandes montajes es carga precoz. Que realmente esto es lo que les va a quitar a los pacientes. Sí. Muy bien, muy bien. Tercer caso. Sí. Tercer caso es una señora de 40 años, fumadora, diabética mal controlada, con un antecedente también de esquizofrenia, que presenta la siguiente lesión. Es una señora que además en la cara medial del tobillo tiene una flictena. No sé. ¿Qué tratamientaríais cuando tenéis una paciente joven con malas partes blandas? En nuestro caso lo que se decidió fue hacer un abordaje mínimamente invasivo, una placa con mini opens y en el maleolo tibial también con mini opens. ¿Qué opináis de poder hacer estas cirugías con el estado cutáneo? Si soléis operarlas más en agudo, esperar a que curen. En lateral no tenía ninguna lesión cutánea, ¿no? No. Bueno, yo creo que a lo mejor no haríamos tan mínimamente percutáneo, digamos, pero el tratamiento haríamos lo mismo, hacemos síntesis con placa y tornillos, y al ser paciente joven tampoco te plantearías el tema del clavo que hablábamos de peroné, pues no, si no sacamos una síntesis con la placa y los tornillos en medial, creo que haríamos algo parecido. Sí, aquí estos casos nos abre un debate en pacientes con una fractura de tobillo que tienen unas partes blandas no tan buenas para operar, ¿no? Es que esperar, ¿no? Que a veces te lo encuentras en quirófano, no has visto por qué ha pasado, has programado la cirugía y te encuentras que tiene flictenas o que tiene un hematoma o que tiene una piel no tan perfecta como querías, ¿no? Y entonces te encuentras en la disyuntiva de operar o reprogramar en 10 días, con lo cual ya llevan un tiempo, si se alarga mucho más, ¿no? Nosotros cada vez más hacemos una cirugía y realmente miramos algunos estudios que tampoco han demostrado que se infecte más ni que vaya peor, y cada vez, aunque haya flictenas, intentamos evitar la zona de flictenas, pero hacemos la cirugía, no esperáis. No esperamos más, ni sin malos resultados, Sí, aquí el tema del paciente gran fumador o que es bastante complicado de manejo. De hecho es un caso mío, y a mí me da mucho más miedo todo el background de paciente que no la fractura como tal, con lo cual lo que no quería era día 1 de cura y encontrarme toda la placa y al aire y hecho, mira, si nos da problemas que no sea por la piel, ¿no? El hueso ya podemos tratar secuelas, ¿no? Y sabemos hasta cierto punto asumir las secuelas. Otra opción es esperar 3 semanas, 4 semanas y operarlas, y el resultado dice que va suficientemente bien, pero realmente la presión asistencial vuestra supongo que es tan complicada con la nuestra, y perder la oportunidad, ¿no? El costo de oportunidad de un quirófano muchas veces de urgencia es fastidiar a alguien a diferirlo, con lo cual yo creo que a veces cuesta un poco. Sí.
Yo le quería comentar que esta paciente es una paciente con diabetes y ahí tenemos que un poco especificar, ¿no? Es una paciente con diabetes controlada, no controlada, porque al final, si es una paciente con una diabetes controlada y le hacemos una hemoglobina glucosilada y está por debajo del 7, en principio deberíamos tratarlo como si fuera un paciente de esto. Lo que sí que me da más miedo, en realidad, es el tabaco, yo creo, porque es verdad que el cúmulo, ¿no?, del tabaco, la diabetes y todo, ahí es donde realmente sí que se ha demostrado, ¿no? Sí, nosotros seguramente sí que lo dejaríamos un poco, esperaríamos un poco más a que las partes blandas bajaran y que estuviera un poquito menos tierno todo, ¿no? Y que la piel pues no tuviera los problemas de cicatrización. Y sí, aunque hubieran pasado 2 semanas, pues lo haríamos las 2 semanas y eso, como dices, los resultados pues, tendrían que ser buenos a nivel mecánico de síntesis. Luego ya que la paciente y la herida hagan sus cosas, ya pues se escapa un poco al control. Pero bueno, que si carga, pues podría cargar. Y la herida tampoco hemos tenido, también tenemos pacientes así, ¿no? Tampoco hemos tenido sensación de que vayan mucho peor las heridas por el hecho de tener una esquizofrenia o... No. Muy bien. Bueno, yo creo que podemos cerrar el bloque de fracturas de tobillo. Muchas gracias, Andrés, que te pusiste aquí entre las fieras, pero muy bien llevado. Muchas gracias. Gracias. Queridos colegas, participantes y colaboradores, llegamos al final de este primer bloque del Food Innovate 2025. Queremos dar nuestro agradecimiento a las casas comerciales que nos apoyaron. Su colaboración fue fundamental. También a nuestros ponentes y expositores, gracias por sus valiosas contribuciones. Y a los asistentes, gracias por su entusiasmo. Os recordamos que el próximo bloque se emitirá el próximo 15 de mayo, en esta misma plataforma. Encontrarás más información en nuestra web, foodexperts.es, o en nuestras redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.